Vamos a, vamos a orar ahora con Delia para empezar nuestra lección de la conciencia. Buenas noches a todas. Mi amado Padre Celestial, cuántas gracias te doy, Señor, porque nos permites estar reunidas, Padre, para pues estudiar este libro, Señor, que nos toca la clase sobre la conciencia. Padre, que nos ha sido muy útil el estarlo leyendo. Y pues te doy gracias también porque le das el tiempo a Elenita, Padre, para que nos guíe, para que como dice, lo comamos poco a poco, lo digiéramos, Señor, y que pues estemos atentas a lo que realmente, Señor, pues estamos en tu palabra. Te doy gracias también, Padre, porque pues has dejado llegar a mi hija con bien de ese viaje que pues fue increíble para ella y también, Señor, para mí, como su madre, Padre, que ella pues haya realizado este viaje tan hermoso y maravilloso y sobre todo que haya llegado con bien en todo aspecto. Y pues gracias, Padre, no sabes cuántas gracias te doy y pues tan solo te puedo decir gracias. Y también, Padre, porque pues nos das una luz, Señor, que estás trabajando en el corazón de mi esposo. Y de veras, Señor, que me quedé sorprendida hace un rato por lo que platicamos. Y te doy muchas gracias, Señor, porque también a mí me hagas, pues como dice, me humille delante de ti y pueda yo perdonar, Padre, todo lo que ha pasado. Padre Santo, gracias porque tú trabajas en nuestros corazones y pues estos libros, Señor, esta ayuda de los estudios, pues, Señor, nos fortalecen, nos guían, Señor, y nos guardan a través del día a día. Te doy gracias, Señor, por todas mis hermanas y les agradezco sus oraciones a todas, porque, Señor, estamos al pendiente unas con otras, aunque a veces por el chat no lo, pero sabemos que hay hermanas que están pasando por tribulaciones muy fuertes, por pruebas muy fuertes. Pero Padre, pues tu palabra siempre viva y eficaz en nuestras vidas, sobre todo la hermana Judith que está con su pequeña, Señor, y podemos decirle que no tema porque tú estás con ella, porque siempre has estado con nosotros. Amado Señor, pues te doy gracias por este momento y que la clase sea, Señor, pues en alegría y en regocijo contigo, Señor, y alabado seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Delia. Pues vamos a continuar viendo esa conciencia que ya la semana pasada vimos cómo ha sido cauterizada de muchas maneras, tanto en el mundo como en la misma iglesia. Como en la iglesia alguien puede mentir simplemente para guardar su cara, ¿no? De que no pase vergüenza. En la iglesia pueden robar. Yo me acuerdo una vez un anciano me dijo que levantando las ofrendas, vio una de las personas ayudando a levantar las ofrendas sentarse sobre uno de los sobres. Así es que la conciencia está cauterizada por todas partes y estamos dejando que Dios trabaje en nuestra alma para que no sea en nosotros. Queremos estar bien con Dios y no tener cauterizada nuestra conciencia. Estamos en la página 77 y vamos a empezar con José, ya que leyó, oró Delia. Vamos a empezar a leer. Prepárense, chicas. Tienes que quitar el micrófono. Si puedes, José. Si no, vamos a pasar a leer. Ok, ya lo hiciste. Si no lo haces en 30 segundos, paso a la otra. De acuerdo, no, aquí estoy. Ahora bien, bueno, límites de la conciencia. Ahora bien, aunque la conciencia tiene un rol muy importante, no lo es todo, pues la conciencia tiene sus limitaciones. En 1 Corintios, el apóstol Pablo enseña, porque no estoy consciente de nada en contra mía,
mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones y emociones. Cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Vamos a subrayar ahí que la conciencia tiene sus limitaciones. Pues el que me juzga es el Señor, ¿no? Sí. Es muy fácil ver la paja ajena y no vemos la viga enorme en nosotras. Vamos a seguir leyendo ahora con Leo Javier. Gracias, José. De nada. En este texto, Pablo nos ayuda a ver que él sabía que su conciencia estaba tranquila en relación con la forma en la que él había caminado, pero que al mismo tiempo él conocía que la tranquilidad que sentía no era suficiente, porque al final de cuentas el Señor es quien va a juzgar todas las cosas. La tranquilidad de conciencia no exoneró, la tranquilidad de conciencia no exoneró a Pablo ni nos exonera a nosotros necesariamente. Muchas veces podemos decir, pues yo siento paz, yo estoy tranquila, entonces creo que no estoy haciendo nada mal. Me acuerdo hace años conocí el hermano de una chica que se casó con un amigo de Grace y una vez yo lo conocí aquí y él se pasaba como soltero. Cuando de repente me habló su esposa, él tenía 4 hijos pequeños y ella estaba embarazada y la dejó y se fue a los Estados Unidos. Y una vez que fui a Grace, me lo encontré, para mi sorpresa, y le dije, ¿y cómo está tu esposa y tus 5 hijos que dejaste en México? Ya saben cómo soy, un poco directa. Y me dijo, no, ellos ya no me pertenecen, yo tengo otra familia aquí en los Estados Unidos. Digo, ¿cómo puedes hacer eso? Y él dijo, yo creo que mi conciencia me molestaría si no estuviera bien. Y eso sí me causó enojo y le dije, ¿cómo? Si no tienes conciencia, ¿cómo te puede molestar? Y creo que nunca más volvió. Yo no lo volví a ver. Pero así, tú puedes decir, yo me siento bien, yo tengo derecho a mi felicidad y estás realmente viviendo con una conciencia cauterizada. Subrayé ahí que su conciencia estaba tranquila en relación con la forma en que él había caminado. Pero la tranquilidad que sentía no era suficiente, ¿no? Dios es el que va a juzgar. Y subrayé la última frase y podemos caer en eso también. La tranquilidad de conciencia no exoneró a Pablo ni a nosotros, nos exonera a nosotros necesariamente, ¿no? Entonces no es, ay, siento paz, yo debo de estar bien porque pues mi conciencia está tranquila. El enemigo engaña y podemos engañarnos a nosotras mismas. Hay otros elementos que vamos a ver que son realmente la definitiva para ver si estamos en buen camino o si tenemos la conciencia cauterizada. Vamos a seguir leyendo con Ana María. Y si quieren decir algo, ya saben, levanten la mano. Sí. Quizás usted se ha percatado de que la palabra de Dios nos exhorta a no actuar en contra de nuestra conciencia. Y esto no quiere decir que la conciencia siempre está en lo correcto, pero la realidad es que nuestra conciencia tiene un testimonio que darnos y cuando ella nos habla es preferible no violentarla y ser congruentes con lo que nos indica a la hora de actuar. En ocasiones, la única razón por que puedo dar a la pregunta de que por qué hago o dejo de hacer algo es que mi conciencia así me lo ha demandado. Por otro lado, evitemos usar este pretexto para justificar todo tipo de prejuicios. Si bien debemos procurar no ir en contra de nuestra conciencia,
también debemos reconocer que la conciencia del ser humano tiene sus limitaciones. Y eso subrayé al último. La conciencia del ser humano tiene sus limitaciones. También subrayé en la página 77 abajo, esto no quiere decir que la conciencia siempre está en lo correcto, ¿no? Nos impulsa para actuar, pero depende qué estoy viendo y si está basado en la palabra de Dios que vamos a ver en un momento. Y subrayé eso que dice, evitemos usar ese pretexto para justificar todo tipo de prejuicio. Si bien debemos procurar no ir en contra de nuestra conciencia, pero tiene sus limitaciones. Tenemos que ir a lo más sólido, ¿no? Vamos a seguir leyendo con Ale y su equipo. Ahora tenemos 2 equipos. Hola. Nada más que Lulú no ha llegado. Esperemos que llegue bien. Bueno, el solo hecho de sentirnos en paz con nuestra conciencia no es razón suficiente para pensar que lo que ella nos indica es lo correcto. Como ya explicamos, si lo que queremos hacer viola la ley de Dios, la ley de los hombres o es deshonroso ante los ojos de Dios o de los demás, por más paz interior que sintamos, por más tranquila que esté nuestra conciencia, eso es razón suficiente para no seguir adelante con nuestros planes. Si alguien, por ejemplo, dice estar en paz con su decisión de divorciarse, pero sus razones para hacerlo no son bíblicas, no importa cuánta paz interior sienta esta persona. Esa paz no es suficiente para justificar su accionar delante de Dios y delante de los hombres. Observe lo que dice Pablo en 2 de Corintios. Pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Pablo nos recuerda en este texto que no basta con guardar nuestro andar delante de Dios, sino que debemos procurar caminar de manera honrosa delante de los hombres por igual. Esto es muy importante, sobre todo cuando nos encontramos frente a incrédulos, pues ellos no conocen a Dios y nosotros debemos procurar representarlo de manera digna. Y entonces dice Proverbios 3:4, así hallará favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Qué triste es cuando estamos con personas no salvas y sale a la luz de que somos cristianas y con sorpresa dicen, ¿tú eres cristiana? Porque nos han oído usar malas palabras, nos han visto no pagar impuestos, han manejado en nuestro coche y no respetamos los reglamentos. Y entonces les cae de sorpresa que seamos, porque aún el incrédulo sabe cómo debe de comportarse alguien que ama a Dios. Ellos no lo hacen, pero saben cómo debemos de actuar. Este párrafo está lleno de muchas joyas. Lo primero, subráyalo. El solo hecho de sentirnos en paz con nuestra conciencia no es razón suficiente para pensar que lo que ella nos indica es lo correcto, ¿no? ¿Y cómo sabemos? Si viola la ley de Dios. Este chico que se fue y dejó su familia, violó la ley de Dios, no procuró su familia, vivió en fornicación, en adulterio, ¿no? Sí, entonces hay otra base. No es nada más lo que sientes, pero ¿qué es lo que Dios dice? Por más paz interior que dices tener, si van contra lo que Dios dice, ese es el engaño del enemigo y tú misma te engañas porque quieres seguir en tu pecado. Y eso vemos tantas veces. Y el ejemplo que da, si quieres justificar un divorcio, no quieres luchar por agradar a Dios y amar al sapo, ¿no? Pues es fácil tirar la toalla, pero ¿qué dice Dios? Sí, Pati, dijiste que no te ibas a poder participar. Me dijo, porque necesito dedicar tiempo a él. Dijo, Ya se durmió mi hijo. ay, Pati.
Ya se durmió. Muy bien. ¿Qué querías decir? Ya se durmió. Ok. ¿Qué página es? 78. Ok, gracias. Lo escribí en el chat. Pero pues ya. Ok. Así es que no podemos decir, ay, yo siento paz, está bien, yo estoy mejor sin él en mi vida. Es muy fácil decirlo, pero un día vas a tener que rendir cuentas a Dios. ¿Qué dice Dios de eso? ¿No? Hoy en día que vemos ese fenómeno de los homosexuales, nos amamos. O la pareja que no se quiere casar hoy en día, nos amamos. Ese amor hace que nosotros seamos ya casados y sentimos paz y amamos a Dios, ¿no? Hay muchas excusas que se dan. Dios quiere que lo representemos de una manera digna, porque el mundo está viendo. Es que, a ver cómo es un autoexamen ese párrafo, era muy largo. ¿Cómo vas en ese autoexamen de ese párrafo? Vamos a seguir leyendo con Rocío. La función de mi conciencia. Ay, perdón. Dios puso en nosotros una conciencia. Romanos 2, 14, 15. Vamos Y- a leerlo. Ajá. ¿Puedes leerlo? ¿Cómo? Que sí les- ¿Podrías leerlo? ¿El Romanos 2, 14, 15? Romanos 2, 14, 15. Nada más para confirmar lo que está diciendo y tenerlo muy presente. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra, el 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ya la conciencia, ellos saben, aunque no conocen la palabra de Dios. Entonces, así dice, Dios puso en nosotros una conciencia a todos, con Cristo o sin Cristo. Sigue leyendo, Rocío. Gracias. Y esta puede ser informada, iluminada, corrompida o cauterizada. A continuación explicaremos parte del funcionamiento de la conciencia. Sigue leyendo otro, era muy cortito. Que sigas leyendo. La educación que recibimos en el hogar, la formación académica que adquirimos y nuestro interactuar en la sociedad van informando nuestra conciencia. Para bien o para mal. Para bien o para mal. Y formando en nosotros un código de valores a través del cual juzgaremos la vida. Asimismo, además de ser informada, nuestra conciencia puede ser iluminada por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, de tal manera que esa capacidad que Dios concedió al ser humano para conocer la diferencia entre el bien y el mal, ahora puede aumentar en gran medida cuando nuestra conciencia es iluminada por el Espíritu de Dios, que mora en nosotros y a través de la exposición a su palabra. ¿Se dan cuenta? Todos nacemos y tenemos conciencia desde pequeños. Saben lo que está bien y lo que está mal. Pero cuando ya Cristo entra en nuestras vidas, el Espíritu Santo llega y a la luz de la palabra, el Espíritu Santo aumenta, ilumina la conciencia. Por eso subrayé y ahorita pueden platicar en un momento, nada más déjame enfatizar lo que vamos a ver. Dios puso en nosotros una conciencia, ¿no? Y eso puede ser informado, iluminado, corrompida o cauterizada. Depende. ¿Y qué es lo que nos da la influencia en nuestra conciencia? Aquí dice, de la niñez, nuestros padres, la sociedad, ¿no? Y así vamos formando una idea de lo que sí está bien y lo que no está bien. Y por eso la influencia de la sociedad con ese asunto del homosexualismo está cambiando la mentalidad de las personas y está cambiando su misma conciencia, ¿no? Y subrayé lo último, siempre el autor deja lo último para que sea lo más importante y impactante, que
cuando habla acerca de ya con nuestra conciencia puede ser iluminado por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. De tal manera, es súper importante, chicas, eso, que esa capacidad que Dios concedió al ser humano para conocer la diferencia entre el bien y el mal, ahora pueden aumentar en gran medida cuando nuestra conciencia es iluminada por el Espíritu de Dios que mora en nosotros a través de la exposición de la palabra. Ahí está la clave. Todo lo que hacemos en la vida lo comparamos a la luz de la palabra. Porque ¿para qué estamos aquí? ¿Para ser felices? No. Es para su gloria. Ajá. Todo. Si comes palomitas, que sea para su gloria. Todo. Ok, Delia y después Diana o Lupita. No sé quién, pero me imagino que es Diana. No, me imagino que es Lupita, de la otra iglesia. Ok, primero de... Faltó Dara. Sí, pero ellos quieren comentar algo. Ah, Ahorita regresamos con Dara. Pues sí, realmente esta palabra, te digo, ahorita estoy viviendo esta parte de lo que estamos viendo, porque con la situación que tengo con mi esposo, que es así, ahora sí que es definitiva, me dice, es que yo cumplo con todo, yo me porto bien, yo traigo todo, no pasa nada y todo. Dice, ¿qué es lo que quieres? Le digo, mira, yo no te puedo decir nada porque solamente tu conciencia es la que puede hablarte. Dice, yo no tengo, dice, mi conciencia está tranquila. Le digo, tranquila tu conciencia, bueno, pues tú analízalo. Y cuando le empiezo a decir que su conciencia tiene que hablar, se va, porque no soporta él, porque sabe que tiene cosas que no están bien. Sí. Y digo, en este caso, no es creyente, pero su conciencia le redarguye, o sea, realmente Dios trabaja en él. Y digo, lo estoy viendo porque pues es algo palpable que lo estoy viendo, ¿no? Gracias, porque anteriormente no quería reconocer eso. Así es que vamos a seguir orando por eso. A ver, Sí. Diana, Lupita. Ay, perdón, es que me confundo con ese teléfono. Gracias. Efectivamente, en la otra iglesia nos decían eso, que si te da paz, está bien, ¿no? Pero creo que qué importante es que podamos diferenciar lo que es la conciencia y lo que es el Espíritu Santo de Dios. Porque creo que muchas podemos estar confundidas que por si nuestra conciencia nos está diciendo algo, que ya es el Espíritu Santo, y no es así. Hay una gran diferencia y por eso tenemos que compararlo a la luz de la palabra para guiarnos bien. Sin eso vamos a equivocarnos, ¿no? Y Judy. Yo nada más les quería compartir que a mí también me pasa con mi esposo, ¿verdad? En ocasiones, en pláticas, él me ha salido que las cosas malas para él son buenas, pero pues es natural porque pues él es incrédulo, está fuera de la gracia de Dios y pues por lógica todavía me va a decir eso, que para él lo malo es bueno, porque el ver por ejemplo, pornografía, aunque yo le digo que está mal, que no debe de verla, a él lo considera bueno. Y pues yo lo único que hago es orar a Dios, pedir a Dios por él. Y es lo mejor que puedo. Es lo mejor que puedo hacer, Elenita, orar por él. Exactamente. Que Dios tenga misericordia de mi esposo, porque pues no es fácil para mí vivir con él así, pero Dios sabe la necesidad. Exactamente. Dara, ¿podrías seguir leyendo de Jerry White? Dara, pueden. Ok. Bueno, pues Jerry White, con cuidado. autor y evangelista norteamericano, escribió un extraordinario libro titulado Honesty, Morality and
Casi no te escuchamos, Dara. ¿Puedes acercarte al micrófono? Me Vas, parece te la dejas algo. A ver, ya. No, pues leo en español. Jerry White, autor y evangelista norteamericano, escribió un extraordinario libro titulado Honesty, Morality and Conscience, Honestidad, Moralidad y Conciencia, donde explica cómo la conciencia entra en acción antes de la acción misma al juzgar los hechos, las motivaciones, las inclinaciones y las consecuencias. De esta manera, antes de que nosotros hagamos algo, ya nuestra conciencia está juzgando nuestros pensamientos, actitudes, motivaciones e incluso las posibles consecuencias de lo que vamos a hacer. Por tanto, la conciencia ejerce una buena influencia antes de la acción. Sin embargo, la conciencia es mucho más débil durante la acción porque está distraída. Antes de confrontar a alguien, por ejemplo, mi conciencia me advierte que debo tener cuidado con la manera en que me expreso y que debo medir mis palabras. Pero resulta que cuando comienzo a hablar con la persona, me distraigo en el argumento y entonces cuando empiezo a molestarme, ya mi conciencia está semidormida, así que no dice nada y podría terminar ofendiendo al otro con mis palabras. Ahora bien, la conciencia está en su punto más fuerte después de la acción, cuando da su veredicto. Es ahí que, luego de esa conversación, la conciencia va confrontándome y me hace sentir mal por la forma en que manejé las cosas y por las palabras que dije, y hasta es capaz de no dejarme dormir acusándome. Dios la puso allí precisamente para hacernos reflexionar. Y ahí hay cosas muy prácticas que vamos a subrayar, que en medio del párrafo, por tanto, la conciencia ejerce una buena influencia antes de la acción. Sin embargo, la conciencia es mucho más débil durante la acción porque está distraída. Y lo último, la conciencia va confrontándome y me hace sentir mal por la forma en que manejé las cosas, ¿no? ¿Cuántas veces has dicho algo y después dices, ay, no lo dije de la mejor manera y te sientes mal y a lo mejor no puedes dormir? Acaba de pasar con otra hermana en otro grupo que dijo algo en un chat y la conciencia le estaba molestando y dijo, no lo dije con amor como tenía que haberlo dicho. Y escribió en el chat pidiendo perdón y eso le va a abrir puertas para compartir con su gente. Porque recuerden, Proverbios 24:16, el justo cae 7 veces, pero vuelve a levantarse. Todos podemos meter el pie en la boca como Pedro, me equivoqué, no lo dije bien, pero puedes rectificarlo y buscar cómo hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, la conciencia va confrontándome y me hace sentir mal por la forma en que manejé las cosas y por las palabras que dije, ¿no? Dios la puso ahí precisamente para hacernos reflexionar. ¿Te ha pasado? ¿Dijiste algo y después ya te arrepentiste? ¿Sí, Patty? Bueno, yo hace un rato, bueno, que ya ves que te comenté que no iba a prender la cámara por mi hijo y eso, y yo dije, bueno, mi hijo se quedó dormido y dije, bueno, no voy a prender la cámara, así que ya le dije a Elena que no lo iba a prender. Pero como, pues dije, no, ya se durmió, sí la voy a prender. Sí, pero pues, eso realmente fue otra cosa. Aquí lo que está diciendo es que, por ejemplo, si dijiste algo feo a tu esposo y sabes que lo dijiste mal y tienes que pedir perdón, a mí no es un asunto de pedir perdón, no me faltaste nada, nada más cambió la situación porque se durmió. Pero aquí está diciendo cuando la conciencia nos remueve, no actué bien, no dije bien las cosas, nos ayuda a reflexionar. Vamos a seguir leyendo. Ya no llegó Lulu, entonces vamos. Patty, ¿quieres leer? Se perdió el de la combi, que ya viene por ahí. sí. Nos quedamos en... Tristemente, página 79. Tristemente, el ser humano es tan experto en todo lo que tiene que ver con lo mal hecho que a menudo nuestra conciencia
es selectiva. Y por eso a veces menos individuos que son capaces de mentir, pero que nunca llegan a robar. Hay una historia que he utilizado varias veces desde el púlpito para ilustrar este punto, y es la de aquel individuo de un pequeño pueblo de Estados Unidos que va a un establecimiento de comida rápida y hace un pedido para llevar. Cuando le entregan su comida en una funda cerrada, él la toma y se va. Un poco más adelante, cuando abre la funda, se percata de que hubo una equivocación, pues la funda estaba llena de dinero. Entonces, decide regresar al establecimiento y devolverlo. El cajero, sorprendido por la honestidad del hombre, le pide que por favor espere unos minutos para que él pueda llamar a un periodista del periódico local, a fin de que puedan hacerle un reportaje sobre lo acontecido para que el pueblo sea estimulado y motivado por la honestidad del hombre. Sin embargo, esta persona se negó a que llamaran a la prensa, ya que la mujer con la que andaba no era su esposa. Se da cuenta qué tan selectiva puede ser nuestra conciencia en ocasiones. Así de selectiva es la conciencia del individuo que importa al país 20 unidades acondicionadores de aires sin pagar los impuestos aduaneros. Y sin embargo, no se ve a sí mismo como un ladrón, pero cuando alguien entra a su casa a robar y se lleva uno de esos equipos que trajo al país evadiendo impuestos, él entiende que a esa persona deberían llevarla a la justicia por haber robado. Y la razón es que hemos aprendido a desarrollar una conciencia selectiva de lo que es moral e inmoral. Y de esa manera vamos modificando nuestra conciencia hasta el punto de que ella es capaz de condenar en el otro acciones que en mí justifica. Se da cuenta de que aunque Dios nos dio la conciencia con una función extraordinaria, nuestra crianza, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, nuestro egocentrismo, la sociedad en que vivimos y un sinnúmero de factores la han distorsionado tanto que ya no es confiable por sí misma. Ajá. Mucho leíste, pero pues, qué historia, ¿no? Yo subrayé en la página 79 nuestra conciencia selectiva y el ejemplo que dio del hombre que quiso devolver el dinero, pero no quería ser reconocido porque andaba en adulterio con otra mujer. Eso es como es selectiva. No voy a robar dinero, pero sí puedo andar con otra persona, ¿no? No voy a matar, pero puedo mentir, ¿no? En la página 80 subrayé, no, así que lo que dijo, que son capaces de mentir, pero nunca llegan a robar. Mi conciencia es selectiva. Ciertas cosas me permite, otras cosas no. ¿Cómo crees? ¿No? Y casi hacia el final cuando dice, y la razón es que hemos aprendido a desarrollar una conciencia selectiva de lo que es moral y inmoral, ¿no? Así como mi papá, como les he platicado hace muchos años, cuando yo era chica, iba manejando con él y noté que no se medía el kilometraje. Y le dije, papá, ¿qué pasó? Y me dijo, lo desconecté para que no se hagan muchos kilómetros y puedo vender mejor el coche. Pero él era un hombre que tenía 2 trabajos y siempre pagaba y nos enseñó a pagar cuentas y así, pero él podía engañar para tener mejor precio. La conciencia es selectiva y Dios no quiere que seamos así, ¿no? Dios nos dio la conciencia, ¿no? Pero como ha sido distorsionada, como dice al final, no es confiable por sí misma, ¿no? No es. Necesita la palabra de Dios
necesita el Espíritu Santo para confirmar lo que Dios está haciendo. Vamos a continuar leyendo. Elizabeth, no, sí, ¿estás ahí? Okay. ¿Puedes quitar tu micrófono, Elizabeth? No, Leonor, Jaramillo, ¿quién? Ok, ganaste. Sí, ok, gracias. Diferentes estados de la conciencia. Hay una conciencia que la palabra de Dios califica como mala. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de la mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. ¿Hasta ahí? No, todo el párrafo. Gracias. Si miramos el contexto de este versículo, esa conciencia que la palabra califica como mala es la conciencia del incrédulo. Es la conciencia que teníamos antes de nacer de nuevo, aquella a la que le molestaba el pecado, que no le molestaba el pecado, sino que lo justificaba. Y el autor del libro de Hebreos dice que esa mala conciencia fue removida del creyente. Y subrayé que hay una conciencia mala, ¿no? Lo que dice ahí en Hebreos. Y también es mala como de la conciencia del incrédulo, que todos en un momento tuvimos. Aquello que a la que no le molestaba el pecado. Pecábamos y ¿qué pensábamos? Pues es normal, todo el mundo lo hace. Y nos justificábamos porque todo el mundo lo hace. ¿Tú te acuerdas cómo eres antes de ser salva? Y pecabas y así pensabas. Y ahora esa mala conciencia por tener a Jesús en nosotros fue removida. No tenemos esa mala conciencia porque tenemos a Jesús en nosotros. Y quizás, si no tienes a Jesús y piensas que sí lo tienes, por eso luchas con el pecado, porque todavía tienes la mala conciencia, porque no has sido renovada en Cristo. Es una buena manera de medirte. Vamos a seguir leyendo con Leonor Jaramillo ahora. Gracias, Elizabeth. Pues, vamos a ver. ¿Y puedes? Sí, a ver, lo intentaré. Dice, por otro lado, la Biblia nos habla de una conciencia que ha sido cauterizada, como vemos en 1 de Timoteo 4, 1 y 2, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. La conciencia cauterizada se ha vuelto insensible al pecado, es insensible para el individuo, ¿sí? Inservible. Perdón, inservible. Para guiar al individuo, esto sucede porque la persona pecó tanto en su conciencia, pecó tanto que su conciencia quedó por completo adormecida y ella ahora se encuentra en una espiral descendente de pecado que la lleva a justificar cosas que en el pasado la hubieran ruborizado. Allí es donde están muchas de las sociedades de hoy en día, justificando y aplaudiendo cosas que antes era horrendo hacer incluso en privado. En privado, hasta ahí, gracias. Así como el chico que encontré en Grace, que dejó su familia. Conciencia cauterizada para hacer eso, ¿no? Entonces subrayé la palabra cauterizada
porque la Biblia lo menciona así, que entonces la conciencia cauterizada, dice a la mitad, se ha vuelto insensible al pecado y inservible para guiar al individuo. Ya no sientes, porque vives para ti mismo. Esto sucede porque la persona pecó tanto que su conciencia quedó por completo adormecido. Por eso hay hace años una mujer queriendo tener la simpatía de su novio, amarró sus dos pequeños en sus asientos de su carro y lanzó su coche a un lago y ahogó a sus propios hijos. La conciencia cauterizada. Ella pensó más en su propio ser y que el novio ahora sí le iba a hacer caso si se morían sus bebés. Y justifican cosas. Es que debo de vivir para mi felicidad. Y es un autoengaño. Y cuando dice que así muchas de las sociedades de hoy en día, subrayenlo, justificando y aplaudiendo cosas que antes eran horrendas, hacer incluso en privado. Y aquí mismo nos va a ir dando diferentes ejemplos. Sí, Hadai. Fíjate que eso es cierto, Elenita, porque muchas veces ponemos tanto jóvenes como ya personas grandes ese pretexto, esa frase que es un pretexto que dice la vida es demasiado corta para no disfrutarla y empiezan a irse a fiestas, a antros y a hacer cosas que no están bien o luego comprarse prendas de ropa que son muy reveladoras y todo eso, ¿no? Y nosotros como cristianos deberíamos decirles que el infierno es eterno y hay que evitarlo porque pues el mundo está de cabeza y todos ven lo que es malo, pues bueno, a veces también, por ejemplo, lo del aborto, eso es pecado, es un asesinato y la gente lo ve como, ay, es normal, o sea. Es mi cuerpo, yo tengo el derecho y Sí, sí, y ese es el problema porque pues están matando una vida humana. Sí, gracias, Hadi. Vamos a seguir leyendo. Hadi, ¿quieres seguir leyendo ya que estás ahí? Sí. A ver. Nos quedamos en, ahora viene el arrepentimiento, ¿verdad? Ok. Dejen muevo el cuadrito. Ahora viene el arrepentimiento, le devuelve la sensibilidad al corazón, a la conciencia, perdón. Pero esta puede tomarse un tiempo en alcanzar su sanación completa. La sensibilidad no regresa de la noche a la mañana, pues así como la persona se fue insensibilizando paulativamente, cuando esa persona se arrepiente, empieza a ascender por la misma espiral por la que se había descendido, hasta que la conciencia que se había vuelto ¿cómo? ¿Callosa? Ándale, que se había vuelto callosa, vuelve otra vez a sensibilizarse. Por eso, por esto que muchas veces nos toma un buen tiempo percatarnos de la gravedad del pecado que cometimos. ¿Le sigo? Pues si quieres, déjalo ahí y déjame repasar y damos chance que alguien más lee, ¿ok? Claro. Qué linda. Aquí vamos a subrayar, el arrepentimiento le devuelve la sensibilidad a la conciencia. Si hay verdadero arrepentimiento, todo puede cambiar. Y para tener arrepentimiento tengo que tener humildad. Y cuando hay ofensas, por ejemplo, en un matrimonio, si hay humildad y un verdadero arrepentimiento, Dios puede restaurar todo. Pero cuando no hay humildad y no hay arrepentimiento, no hay manera de construirlo otra vez. Y por eso, lo último es por eso que muchas veces, lo último que leyó Hadi, nos toma un buen tiempo percatarnos de la gravedad del pecado que cometimos, porque nos hemos hecho duros, callosos. Ya, no, pues, ¿qué importa? ¿No? ¿Qué aguante? ¿No? Vamos a seguir leyendo en ocasiones con Diana.
Ok, en ocasiones ese proceso toma semanas, meses e incluso años, dependiendo de múltiples factores como lo son la calidad de nuestra relación con Dios, la disposición de nuestro espíritu o conocer y comprender cómo llegamos a ese punto, así como nuestra disposición para pedirle al Señor que nos ayude a ver el pecado como Él lo ve. Todo esto va a influir en que nuestra conciencia se vuelva más y más sensible hasta que esté completamente sana. Es importante entender esto porque si no somos conscientes de ello, podemos llegar a creer que el mero hecho de habernos arrepentido y haber confesado nuestro pecado ya es suficiente para que nuestra conciencia opere completamente bien al día siguiente. Y eso no siempre es así, pues esa conciencia no ha recuperado todavía toda su sensibilidad. Sí, gracias. Muy importante lo que leíste. En ocasiones ese proceso toma semanas, meses e incluso años. No sabemos cuánto, pero noche la mañana, ¿no? Y por eso hay que ver. Y también aquí dice, depende de unos factores muy importantes, subráyenlos. Depende de mi relación con Dios. Estoy en su palabra, estoy leyendo lo que Él me quiere decir, estoy orando, estoy tomando estudios, estoy asistiendo a la iglesia, estoy rendiendo cuentas a alguien, ¿no? La disposición de nuestro espíritu y conocer y comprender cómo llegamos a ese punto. Si digo, ay, no sé cómo hice eso, lo vas a volver a hacer. Tienes que ver los pasos que tomaste alejándote poco a poco de Dios para que llegaras a ese punto, ¿no? Y así como nuestra disposición para pedirle al Señor que nos ayude a ver el pecado, muy importante, como Él lo ve, no como el mundo lo ve. ¿Qué dice Dios de eso? Ay, estoy enferma del enojo. No, Dios lo ve como pecado y hay que arrepentirse. Sí, Leo. Pues en este párrafo a mí me gustaría hacer la anotación. Es que cuando yo leí Romanos, yo, Leonor, me vi tal cual por dentro y fue donde ahí yo realmente desperté mi conciencia. Ahí fue donde quirúrgicamente me hizo ver Dios que mi conciencia no estaba como Él me la había puesto desde un principio. Entonces, es una sugerencia, lean Romanos. En lo personal es el libro que más me ha hecho ejercitar esa conciencia. Gracias. ¿Podrías leer el siguiente ya que estás ahí? Dice, la palabra de Dios también nos habla de que la conciencia puede ser corrompida, como vemos en Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Esa conciencia ha descendido del nivel donde comenzó. Estaba funcionando más o menos bien y fue dañándose, corrompiéndose, ensuciándose y fue retorciendo en su capacidad para discernir hasta el punto de lo que ayer condenaba, hoy lo justifica, porque es una conciencia que fue perdiendo su sensibilidad al pecado. No está cauterizada, pero está corrompida. Y entonces, lamentablemente, esa conciencia corrompida termina justificando cosas que no son gratas y llevándonos a caminar de una manera indigna. Termina justificando cosas que no son íntegras y llevándonos a camino de una manera indigna. Subrayan eso, subrayan la palabra corrompida y subrayan en medio cuando dice que ayer condenaba, hoy justifica, porque es una conciencia que fue perdiendo su sensibilidad al pecado. Te juntas con personas que te jalan a tomar y antes nunca hubieras tomado, pero te has ido alejándote poco a poco, no estás llenándote de la palabra y lamentablemente terminas justificando tus acciones de participar en lo que
el mundo hace. Sí, equipo de Diana y Lupita. Ay, Elenita, efectivamente de la otra iglesia, como siempre me dices. Hace unos meses fuimos a visitar a un hermanito ya muy grande de la otra iglesia y le pedí a una hermanita de la otra iglesia también que fuéramos juntas. Y de regreso ella me empezó a platicar que estaba en las pirámides en donde meten dinero cada uno, o sea, meten dinero y tienen que invitar a alguien y entonces meten 25,000 y reciben 100,000, ¿no? Pero yo creo que le estaba, así que la conciencia le estaba hablando y ella siempre fue una persona recta hasta el último centavo, pero ella me dijo, no sé cómo lo veas tú. Y cuando me platicó le dije, eso solo tiene un nombre, eso se llama estafa. Y me dice, bueno, es que no lo veas así porque le dije, eso solo tiene un nombre, se llama estafa. Pero a mí me impactó mucho que ella tanto que cuidaba antes, ¿no? Esa rectitud y cómo efectivamente se dejó arrastrar, porque me dijo, es que estamos todos los miembros de la familia. Digo, no puede ser que ahora entre las familias se estén estafando unos a otros. Pero efectivamente ella se dejó arrastrar por esa situación. Y por no conocer la palabra. Recuerden, el autor ha hecho énfasis en que la conciencia con el Espíritu Santo viviendo en nosotros, a la luz de la palabra, nos va a mostrar lo que es correcto y lo que no es correcto. Y hay principios bíblicos para no entrar en cosas así. El que no trabaja, que no coma. No vas a ganar dinero haciendo eso. Es lo que dices, es estafa. No es una forma correcta. Es lo que acaban de descubrir de un padre y su hijo fueron condenados a cárcel porque por 10 años estafaron a la gente con una compañía que prometía algo y estaban estafando a la gente y ya salió a la luz en los Estados Unidos. Así es que hay que hacer las cosas correctamente. Muy, muy importante. Muy bien. Podemos seguir leyendo ahora. A ver, Diana y Lupita, las dos leyeron. Ya me hice bolas ahí. ¿Leyeron? No, falta Lupita. Lupita, eso pensé. Dice, en 1 Corintios 8, 9 al 12, el apóstol Pablo habla de personas que tienen una conciencia débil y les da a los creyentes en Corintio la siguiente advertencia. Mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Y por tu conocimiento se perdiera el que es débil, el hermano por quien Cristo murió, y así al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando esto es débil, pecáis contra Cristo. Entonces, aquí estamos viendo un versículo, es la conciencia mala, cauterizada y también corrompida. Y aquí ahora una cuarta es débil. Así, es pecado si tú quieres tomar vino. Muchos dirán, no es malo porque no te emborrachas, pero ¿qué? Si tú ya estudiaste y tú tienes esa convicción, invites a un hermano que es alcohólico y él no puede tomar nada y tú insistes y él no quiere, le da pena y toma con ustedes. Es la misma idea, ¿no? Nosotros no tenemos cosas sacrificadas a ídolos y dice que no había problema para alguien que entendiera eso porque pues no viene al caso porque tenemos a Cristo. Pero para una persona débil era un problema muy grave y iba en contra de su conciencia. Y subrayé conciencia débil para sobresalirlo y al pecar contra los hermanos y herir su conciencia,
cuando este es débil, pecáis contra Cristo. Tenemos que considerarnos, ¿no? Alguien está débil, come demasiado, y yo estoy insistiendo, come, y es su pecado. O tiene diabetes y estoy dándole chocolates y cosas que puede perjudicar su salud y están tentadas a comer todo lo que les quiero ofrecer. Hay que considerarnos, ¿no? Adelante ahora, Marta. Ya llegamos a Marta. ¿Puedes quitar tu micrófono? Eres nueva en Zoom y hay que adquirir experiencia poniendo y quitando micrófonos. Yo quisiera poder quitártelo, pero no puedo. Tú tienes que hacerlo, a menos de que alguien sepa una cosa. Ok, Marta. ¿Ya? ¿Sí me escucha? Creo que no me escucha. Sí, sí te escuchamos. ¿Puedes ¿Sí? siguiente? Ok. ¿Ciencia? ¿Ya me escuchan? Sí te escuchamos, Marta. ¿Puedes leer el párrafo? Sí, claro. La conciencia débil tiene dos características principales. Es inmadura. Su falta de conocimiento le impide discernir la verdad del error y además es hipersensible. Su legalismo la lleva a juzgarse y a juzgar a otros más allá de la ley de Dios. Esta es la razón por la que el apóstol nos llama a tener en cuenta que existen hermanos entre nosotros con conciencia débil, pues en su inmadurez ellos no saben manejar lo que nuestra conciencia puede manejar. Gracias. Y va a subrayar ahí que su falta de conocimiento le impide discernir la verdad del error, ¿no? Es inmadura la persona con conciencia débil. Si supiera, no importa, ¿no? Entonces podrían abiertamente quizá participar, pero como su conciencia es débil y no tienen conocimiento, pues mejor que no lo hagan, ¿no? Son súper sensibles y por eso pueden juzgarse y autocondenarse. Es la persona que siempre está diciendo, ay, yo no estoy mal, no hay esperanza, ¿no? Y ven a otro y dicen, pero mira a esta persona, mira lo que hace. La conciencia es débil y es fácil de juzgar. Vamos a aprender un poco más en los 15 minutos que nos quedan. ¿Cómo se va tan rápido esto? Con Vicky. Sí, Elenita. Ahora tenemos Vicky y Silvia, las cuñadas. Si queremos evitar que nuestra conciencia funcione inapropiadamente, se corrompa y se debilite, tenemos que informarla. A continuación, queremos hablar de varios conceptos que aunque parezca básicos, es necesario recordar porque en la medida en que nuestra conciencia se mantenga informada, funcionará mejor. Subraya ese último. ¿Hasta ahí? Medida en que nuestra conciencia se mantenga informada, funcionará mejor. La ignorancia nos lleva a cometer muchos pecados, ¿no? Y el título lo dice, definiciones que informan la conciencia. ¿Cómo vamos a informar nuestra conciencia? Tere, ¿tú puedes leerlo? Sí, gracias. Buenas noches. El primero de estos conceptos es el concepto de lo que es ético. La palabra ética viene del griego éticos, que se deriva de la raíz ethos, lo cual originalmente significaba lugar acostumbrado, lugar de estabilidad o de permanencia. Ethos es un término que generalmente se refiere a una sociedad determinada o un grupo social. De esta manera, la ética es un sistema de valores que sirve para encasillar la conducta del hombre, a fin de brindarle estabilidad a la sociedad. Nuestra conciencia necesita estar informada de las cosas que son éticas y de las que no lo son para que pueda conducirse de manera apropiada en la sociedad.
Gracias, Tere. Y ahí pues tenemos todo una plática de griego aquí, de que lo que significa y me impactó. Subraya eso, de ética significa lugar acostumbrado, lugar de estabilidad o permanencia. Y todo ha cambiado porque el lugar acostumbrado, lugar de estabilidad o permanencia ha cambiado en la sociedad, ¿no? Y por eso subrayé lo último. De esta manera, la ética es un sistema de valores que sirve para encasillar la conducta del hombre a fin de brindarle estabilidad a la sociedad. Por eso hay ética. No hagas algo no ético. No es ético robar. No es ético llevar acordeón a la escuela. No es porque estás mintiendo. No es ético mentir. No es ético no hacer tu tarea. ¿No? Es para dar estabilidad. Aprendes más, ¿no? Y dice al final, nuestra conciencia necesita estar informada de las cosas que son éticas y de las que no son para que puede conducirse de manera apropiada en la sociedad. Pero ¿qué pasa cuando la sociedad ya no usa ética? Eso vamos a ver. ¿Puedes seguir leyendo, Judy? Desde un punto de vista pastoral, por ejemplo, no es ético que un pastor le dé consejería a una oveja de otro pastor, a menos que ese pastor esté al tanto de ello. Las razones por las que no es ético hacerlo sin su conocimiento son por la impresión que puede causar en el otro y porque ese otro pastor es el responsable primario del estado del alma de esa oveja y no el pastor consejero. Recuerde que además de agradar a Dios, debemos también hacer aquello que es honroso delante de los hombres, y aun cuando la intención de impartir esa consejería sea buena, puede que no produzca una buena impresión en el pastor de esa oveja que estamos aconsejando. Por lo tanto, no sería ético de nuestra parte. Por otro lado, hoy en día se habla de bioética, que es la rama de la ética que provee los principios para la conducta apropiada del hombre respecto a la vida, tanto humana como animal y vegetal. Esto es necesario porque uno de los problemas que vemos en el campo de la medicina es que se pretende desarrollar ciencia sin ética, y la ciencia necesita, como los ríos, un cauce por donde correr, así como ocurre cuando el río se desborda más allá de su cauce. Cuando nuestras acciones se desbordan más allá de los límites puestos por la ética, estas acciones causan mucho daño, como ha pasado con el tema del aborto. Gracias. Y aquí vemos, no es ético que un pastor le dé consejería, no a otro, a menos de que el otro pastor está de acuerdo. ¿Por qué? Pues no es su oveja. Por eso hay personas en los estudios que no son miembros de nuestra iglesia y yo digo, ¿sus pastores están de acuerdo que estén aquí en esta clase? Hay que preguntarles, porque si no, pues yo creo que mejor deben de tomar clases en su iglesia. Trato de animar algunas o que se cambien de iglesia, ¿no? Si no están contentas, si no ven que hay consejería bíblica, pues deben de buscar una iglesia donde haya, ¿no? Vamos a seguir leyendo con Chuy. Ya te ibas, ya vi. Hola, ahora sí ya me escuchan, ¿verdad? Buenas noches. Sí. No me iba, Lenita, quitaba. No, pensé que te ibas a mover. No. Dice, otro concepto que es importante que nuestra conciencia conozca es el concepto de la moralidad.
Es decir, nuestra conciencia necesita estar informada de lo que es moral e inmoral. La palabra moralidad viene del latín moralis, que se deriva de la raíz latina mores, relativa a los usos y costumbres. En ese sentido, la moralidad tiene que ver con las prácticas establecidas en una sociedad cuyos valores pueden variar. De otra manera, esas cosas que hoy son consideradas inmorales, mañana pueden pasar a ser morales, pues lo que se considera como moral o inmoral tiene que ver con prácticas que la sociedad ha adoptado. Esto ha sucedido en la medida en que la sociedad ha comenzado a definir lo moral en términos relativos y por tanto sin ninguna referencia a Dios. Y por eso, como está la moral basado en lo que la sociedad dice, hay tanto desvío, hay tanto pecado, porque la base de la sociedad cambia a cada rato, pero la Biblia nunca cambia. Y lo que la Biblia enseña hace 2000 años es válido para hoy en día. Entonces, aquí subrayé en este párrafo el concepto de la moralidad, ¿no? Nuestra conciencia necesita estar informada de lo que es moral y inmoral. Pero pues como hoy en día se basa eso, la moralidad, en lo que dice la gente, pues todo cambia. Va a dar unos ejemplos ahorita de trajes de baño, ¿no? Es muy interesante eso para ver todo esto en práctica, ¿no? Subrayé esas cosas que hoy son consideradas inmorales, mañana pueden pasar a ser moral, pues lo que se considera como moral o inmoral tiene que ver con prácticas que la sociedad ha adoptado o ha aprobado. Es lo que la sociedad dice. Está bien ahora la sociedad dice tener 2 mamás o 2 papás. Entonces ahora se está haciendo algo normal. Pero si lo comparas a la luz de la Biblia, vemos que ni los trajes de baños, ni 2 mamás, ni 2 papás es algo que va de acuerdo con lo que Dios dice, ¿no? El aborto, que ¿cuándo iban a creer que eso iba a ser legalizado en 1973? Y después, por tantos años, miles y miles de bebés en el mundo entero matados. Y no, por algo ya se cambió otra vez. Y ahora están viendo cómo legalizar la pastilla para abortar tú sola en casa. Ahí la maldad buscará cómo proceder, aun cuando la ley trata de cambiarlo. Vamos a seguir leyendo con Maggie. Hola. Hola. La mayoría de los trajes de baño de una pieza que hoy usan las mujeres en el año 1922 se hubieran considerado inmorales y dichas mujeres hubiesen podido terminar arrestadas por usarlos. ¿Puede notar cómo la moralidad cambia de generación en generación, de sociedad en sociedad? Es la palabra de Dios la que permanece para siempre. La conciencia necesita conocer esos detalles. Esa es la clave, chicas, subrayen eso. Es la palabra de Dios que permanece para siempre y no lo que la sociedad dice, porque la sociedad cambia, como vimos. Los trajes de baño antes, pues, y lo que ahora usamos, podrían arrestarnos por lo que usamos. Las cosas cambian. Y Ale González, ¿podrías leer ese último párrafo? Porque es todo el tiempo que vamos a tener para ahora. Sí, claro. Asimismo, nuestra conciencia necesita entender el concepto de honestidad, que no es más que la cualidad de una persona de decir la verdad. Y ya hemos hablado un poco de lo que implica ser honestos y la diferencia que existe entre honestidad e integridad. De igual manera, es importante el concepto de verdad, es decir, aquello que se corresponde con la realidad. Porque cuando la conciencia, estando bien informada de todas estas cosas que hemos definido, piensa en el concepto de verdad,
va a tratar de filtrar, de juzgar, de condenar y de evitar todo aquello que no se corresponde con esa realidad. Y por tanto va a rechazar la mentira. Y la semana que viene vamos a ver más de la mentira que es tan común en nuestra sociedad. Pero aquí quisiera enfatizar que nuestra conciencia necesita entender el concepto de honestidad, que no es más que la cualidad de una persona de decir la verdad. Y recuerden cuando vimos esto de la verdad y no decir toda la verdad, cómo puede causar problemas. Tu esposo te pregunta, ¿estás en casa? Y él quiere que estés en casa. Y estás quizá en otra casa de alguien, pero estás en una casa y dices, sí, estoy en casa, ¿no? Pero das de entender otra cosa. No es toda la verdad, es media verdad. Y eso no es ser honesta. Al final, cuando dice, piensas en el concepto de verdad, va a tratar de filtrar, de juzgar y de condenar y de evitar todo aquello que no se corresponde con esa realidad. Y por tanto, vamos a rechazar la mentira. Eso es lo que Dios va a hacer en nosotras cuando realmente queremos honrarle con nuestro ser, ¿no? Recuerden, estamos aquí para glorificarlo. Y eso viene de lo más íntimo de nuestro ser, de poder ser íntegras y usar su sabiduría de la palabra de Dios. Y solo así, chicas, va a haber bendición en nuestra casa, en nuestras vidas, cuando sí somos íntegras. Quisiera que leyeran las últimas páginas de esta lección. Mira, son 3. No sé, me encantaría terminarlo. ¿Tienen otros 10 minutos que pueden darme para terminar nada más este capítulo? ¿Se puede? ¿O se tienen que ir? No quiero abusar, pero nada más es 2 páginas y media. ¿Se puede? Sí. Sé que no. Sí. Sería muy bueno. Sí, Elenita. Es como el fin de todo eso, ¿sí? Ok, entonces vamos a seguir leyendo. Gracias, chicas. Es que realmente yo quería terminarlo. Raquel, ¿podrías leerlo? Tardamos en poner y quitar micrófono y eso nos quita el tiempo. Ya. Dice, la mentira es una declaración falsa que se hace con el propósito de ocultar la realidad en forma total o parcial. Mentir incluye además tanto la exageración de los hechos como su minimización. Las personas que tienen una personalidad sanguínea se caracterizan por ser más propensas a exagerar los hechos. Y aunque muchas veces lo hacen de manera inconsciente, como no se corresponde con la verdad, esto constituye una mentira y la mentira es una falta de integridad. Pero este no es un problema exclusivo de la personalidad sanguínea y nuestra conciencia necesita estar informada de estas cosas a fin de que pueda operar de una mejor manera. Por lo tanto, debemos tener cuidado de que al repetir algo que hayamos escuchado o experimentado, no exageremos las cosas porque eso no se correspondería con la verdad y por lo tanto no será contado como mentira. No será contado como mentira. No será contado como mentira. Brian, ahí lo que viene del título, una conciencia sensible rechaza la mentira. La mentira, ¿no? Es una declaración falsa y puede ser porque exageres o no dices lo suficiente. Y eso es una falta de integridad y Dios no quiere que eso pase en nuestras vidas. Al repetir algo que hayamos escuchado o experimentado,
no exageremos las cosas porque eso no se correspondería con la verdad, ¿no? Vamos a decir las cosas tal cual, así exagerar, ¿no? Y así vamos a poder avanzar más para agradar a Dios. Si no, de otra manera, es mentira. ¿Podemos seguir leyendo con Laura? De igual forma, cuando minimizamos los hechos, muchas veces con la intención de no revelar toda la verdad, estamos mintiendo. Con frecuencia, cuando estamos contando algo que nos involucra a nosotros y que nos podría afectar, la tendencia es minimizar los hechos a fin de esconder las cosas o restarle un poco de importancia al asunto. Esta minimización constituye también una mentira y una falta de integridad de nuestra parte. Como exagerar o minimizar. Esta minimización constituye también una mentira y una falta de integridad de nuestra parte. Vi una mano y ya no veo la mano. Se arrepintió de levantar la mano. Entonces, sigamos con Gaby. De igual forma, cuando minimizamos los hechos, muchas veces la intención de no revelar toda la verdad. Estamos mintiendo. Con frecuencia, cuando estamos contando algo. Gaby, estamos en nuestra conciencia frente a la verdad. Perdón. Ya, otra vez. Dice, nuestra conciencia frente a la verdad, la calumnia, el chisme y el engaño. La conciencia del hombre es el filtro que puede dejar salir o entrar tres grandes males tan frecuentes en la vida de los hombres. Si nos detenemos a reflexionar, nuestra conciencia conoce cuándo se trata de una calumnia, de un chisme o de un engaño. Pero mucha práctica puede llevarnos al acostumbrarnos y a un cierto nivel de desensibilización. La calumnia es una acusación falsa que se hace con el único propósito de causar daño. Se diferencia del chisme en que este último no siempre tiene la intención de causar un daño. El chisme es más bien un comentario que pretende poner a una persona contra la otra. Tanto la calumnia como el chisme son condenados por Dios. Observe lo que dice el Salmo 101. Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Y con relación al chisme, Proverbios 20:19 dice, el que anda murmurando revela secretos. Por tanto, no te asociéis con el chismoso. Gracias. Y ahí hace énfasis en cosas que de repente hemos caído, ¿no? Nuestra conciencia nos confronta con la verdad en cuanto a si levantamos calumnias, que es para causar daño, chismes, diciendo cosas que no dirías enfrente de la cara de la persona o tratando de engañar, ¿no? Entonces, subrayé en la página 85, la conciencia del hombre es el filtro. Te dice, algo no está bien. Y de esas cosas de calumnia, chisme y engaño, subrayé, pero muchas veces lo hacemos tanto, por eso dice, la práctica puede llevarnos al acostumbramiento y a un cierto nivel de sensibilización. Es como cautizar la conciencia. Ya, pues ya lo hacemos tanto que ya es práctica en nuestras vidas y Dios no quiere eso. Subrayé que la calumnia es una acusación falsa que se hace con el propósito de causar daño, ¿no? El chisme no es realmente para causar daño, tanto como la calumnia, ¿no? Pero los dos son condenados por Dios, los dos son pecados y chicas tenemos que ver si lo hacemos o no lo hacemos, ¿no? Sí. ¿Y cómo sabes si lo haces? No quieres decirle enfrente de la cara de la persona, lo dijiste a otra persona y después llega a la oída de la otra persona y dice, ¿cómo? Mejor dile a la persona. Admiro a la gente que quiere venir a decirme algo, que no lo digan atrás de mi espalda, ¿no? Y yo no quiero decir las cosas atrás de la espalda tampoco, si puede causar un problema. Vamos lamentablemente con Silvia.
que ya está con nosotros, porque la vi el domingo y le dije, Silvia, te extrañamos. ¿Puedes quitar tu micrófono? Eso. A ver si puedes. Mucha práctica no has tenido. Así es que creo que Ya. la cámara. Tampoco somos, lamentablemente la calumnia y el chisme están por todos lados, también en medio del pueblo de Dios. A veces nos acercamos a un hermano en la iglesia y le decimos, tú no vas a creer lo que fulano me dijo, escucha lo que me dijo. Eso es increíble, deberíamos orar por él, a menos que la persona a quien le hacemos el comentario pueda usar esta información para ayudarnos a solucionar el problema. No deberíamos comentar ese tipo de cosas, pues constituiría un chisme, ya que lo único que estamos logrando es predisponer a esta persona contra aquella otra. Eso es una falta de integridad. Sí, a eso. Entonces, es lamentable que lo vemos en el pueblo de Dios y subrayemos, no deberíamos comentar ese tipo de cosas, pues constituiría un chisme, ya que lo único que estamos logrando es predisponer a esa persona contra aquella otra, y eso es una falta de integridad. No debemos de hablar mal de nadie para causar que piensen mal de la persona. Ale, Rocío y Dara, no sé, ahí, Lulu, llegaste. Hablamos de ti antes de que llegaras, Lulu, pero no mal. Lulu quiere leer, por eso levanta la mano. Ok, muy bien. ¿Puedes seguir leyendo, Lulu? Sí. Tampoco somos, buenas noches a todos. Andaba perdida, pero ya que estoy aquí. Tampoco somos íntegros cuando damos a la mentira apariencia de piedad, diciendo algo con la intención de que se crea lo contrario. Tampoco lo somos cuando guardamos silencio para dar la impresión equivocada. Eso es engañar al otro, y Dios dice en el Salmo 101:7, el que practica el engaño no morará en mi casa, el que habla mentira no permanecerá en mi presencia. Es evidente que cuando dice, el que practica el engaño no morará en mi casa, esto significa que esta persona va a perder su salvación. No significa... No significa. Esta persona va a perder su salvación, sino que se refiere a que la persona no podrá disfrutar de la presencia manifestada de Dios en su vida, pues no está caminando de manera honrosa delante de él. Así es que cuando no somos íntegras, cuando está la mentira de alguna forma con calumnia, chisme, engaño, lo que fuera, no estamos disfrutando de la plenitud de estar en Cristo. Y queremos disfrutar de la plenitud de estar en Cristo, ¿verdad? Por eso estamos en esa clase. Por eso eligieron este libro, porque queremos realmente honrar a Dios con nuestras vidas. Vamos a seguir leyendo con Fernanda. Sí, dice, el problema con la mentira, sí, ¿verdad? ¿Sí es ahí? Ahí. Sí, el problema con la mentira es grave porque cualquier alejamiento de la verdad es un alejamiento de Dios. Como ya mencionamos antes, Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Cuando andamos por el camino del engaño, nos estamos alejando de la verdad, que es Cristo, y nos estamos identificando con Satanás, quien es el padre de toda mentira. Así es que cualquier alejamiento de la verdad es un alejamiento de Dios. Así es que sí, no soy íntegra, realmente estoy viviendo lejos de Dios. Nos estamos identificando con Satanás, quien es el padre de toda mentira. Así como enseñó Toño, estamos identificándonos con la bestia. No queremos identificarnos con la bestia. Y en la reflexión final, a ver, aquí estamos. ¿Quién no ha leído? Adi, ¿puedes leer? Mayra, ¿puedes leer? No sé si están porque no las veo. ¿Alguien más?
¿Quién no ha leído que quiere leer o leyó poco y quiere leer otra vez? Sí, yo, Mayra. Ok, Mayra. Sí, permítanme. Lección final. Ok. Ay, perdón. Buenas noches a todos. Reflexión final. Hace un tiempo tomé la decisión de que no iba a decir nada de alguien que yo no estuviera luego dispuesto a repetir frente a esa persona. En ocasiones he dicho cosas de otras personas y cuando después han venido a preguntarme lo que dije, en vez de justificarme, he repetido exactamente lo que dije. Entonces puedo explicar el contexto para que la persona logre entender por qué dije lo que dije cuando lo dije. Si usted no puede repetir algo que dijo sobre una persona cuando la tiene enfrente, entonces no lo diga porque eso es parte de lo que implica ser íntegro. ¡Uy, qué fuerte! ¡Qué fuerte! Por eso yo dije, no, si no estoy dispuesta a decirlo en frente de la persona, mejor no lo digo, ¿no? Así es que subrayé eso al principio, que iba a decir, yo decidí no voy a decir nada de alguien que yo no estuviera luego dispuesto a repetir frente a esa persona, ¿no? Y lo último, entonces, no lo diga porque eso es parte de lo que implica ser íntegro. Eso nos va a callar mucho, ¿verdad, chicas? Y es un reto para nuestras vidas porque queremos agradar a Dios con nuestras vidas. Y el último párrafo, ¿quién quiere leerlo? Adi dice que está ahí. Adi, ¿estás ahí? Ok, estás trabajando, entonces no puedes leer. Delia está desde hace rato queriendo leer. Delia, porque ella oró al principio. Ok, Delia, terminamos contigo leyendo. Gracias, chicas, todos me ayudan. Debemos enfocarnos en informar a la conciencia de lo que es la verdad, de manera que nuestra conciencia sea capaz de reconocer y de rechazar la mentira, la calumnia, el chisme y el engaño. El salmista dice en Salmo 101:2, presentaré atención al camino. Prestaré atención al camino de la integridad. ¿Cuándo vendrá, Señor? ¿Cuándo vendrá, Señor, a mí? En la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. Note lo que el salmista está diciendo. Él dice que va a procurar andar en integridad, no solo afuera, donde otros lo vean, sino en su interior, ahí donde nadie lo ve. Antes de salir a la calle, antes de que alguien nos vea, debemos procurar andar en integridad de corazón dentro de las 4 paredes de nuestra casa. Pero para poder lograrlo es necesario una conciencia bien informada e iluminada, una conciencia sensible, no una conciencia cauterizada, débil e inmadura, sino una conciencia sana. Y esa conciencia, entonces iluminada por la palabra de Dios y el Espíritu Santo, va a tener una función extraordinaria en ayudarnos a caminar en integridad de corazón dentro de nuestro hogar y en medio de la sociedad en que nos ha tocado vivir. Y muchas cosas pueden cambiar cuando somos así, chicas. Subrayan, debemos enfocarnos en informar a la conciencia de lo que es la verdad, de manera que nuestra conciencia sea capaz de reconocer y rechazar la mentira. En la próxima que quieres decir media cosita verdad, no, la calumnia, el chisme, el engaño. Tenemos que prestar atención, ponernos abusadas a la luz de la palabra de Dios. Y no es nada más afuera, es cuando estoy en mi casa, cuando nadie me ve. Debemos procurar andar en integridad de corazón dentro de las 4 paredes de nuestra casa. Y todo es a la luz de la palabra. ¿Estás leyendo la palabra todos los días? ¿Estás leyendo la lección que viene cada semana antes de tomar la clase? Todo eso
íntegra. Vamos a orar para terminar. Señor Jesús, gracias porque nos confrontas de una forma que sí es difícil de escuchar, pero lo necesitamos, porque tú conoces nuestros corazones y realmente queremos vivir para ti, Señor. No queremos vivir para nosotros, ni lucir, ni sobresalir. Queremos que tú recibes la honra y la gloria en nuestras vidas. Que la gente de afuera y de adentro de la iglesia nos vean y que se den cuenta que somos personas íntegras y te amamos y queremos vivir para ti con todo nuestro ser. Ayúdanos a cambiar áreas de nuestras vidas, Señor, para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.